Gloria, la gloria de Dios, esa gloria formidable, la gloria de Dios formidable. Gloria solo a Dios. Una vez más en este día 3 de diciembre del año 2018 vamos a estudiar y predicar la palabra de Dios en el libro de Amós, versículo 9, destrucción de Samaria. Gloria solo a Dios. Empezamos. Amós 3:9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Gloria solo a Dios. Estamos hablando de la profecía del profeta Amós. Estamos viendo cómo se profetizó la destrucción de Samaria y cómo la destrucción llega a nuestras vidas, el castigo de Dios, cuando estamos en el pecado. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá a Dios. Dice en Amós 2:9, opresiones. ¿Cuántas veces el esposo inconverso o el esposo influenciado por Satanás oprime a la esposa, la cuestiona, la engaña con otras mujeres o con hombres? La mujer igual. ¿Cuántas veces engañan a los maridos, oprimen a los maridos, oprimen a los hijos, oprimen a los abuelos, o los abuelos oprimen a los hijos o a los nietos, oprimen al vecino o el vecino los oprime, los presiona, las autoridades, el abuso de poder? ¿Cuántas veces nos oprimen diferentes personas u organizaciones? Y violencias. ¿Cuántas veces hemos sufrido violencia? Y dice la palabra de Dios que los cristianos tenemos que sufrir y aguantar la violencia, pero no hacerlo nosotros. Y si el esposo te oprime o alguien te oprime, la esposa, tienes que tener ese poder de Dios para actuar, para, como dice la Biblia, sepárate un tiempo, ponte a orar y que sea Dios obrando en ese diablo que a veces tienes como esposo, o en esa diabla que a veces tienes como esposa,
que le dan entrada a Lucifer. Y dice en Amós 3:10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Robar, ¿verdad? Dice la palabra que no debemos de robar. Y vemos cómo los presidentes de los países, los alcaldes, los gobernadores, algunos que tienen negocios también, cómo les encanta robar, cómo les encanta robar. Por ejemplo, no quisiera mencionar gobiernos, no quiero mencionar gobiernos, pero ustedes saben muy bien que casi todos los presidentes roban, se pelean el poder porque se pelean el robar. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Ese enemigo, ya lo hemos mencionado, que fue el imperio de Asiria. El imperio de Asiria destruyó el pueblo de Israel. Las 10 tribus de Israel las llevó cautivas. Le robaron todo, mataron muchos soldados, muchos niños los asesinaron, muchas mujeres embarazadas le sacaron el vientre, le sacaron el bebé del vientre. Y todo por las consecuencias del pecado, que es el mismo diablo el que destruye, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Dios siempre tiene predicadores de sana doctrina que no nos movemos por el dólar, ni por el dinero. Y Dios aproximadamente 2800 años y aún hoy en la actualidad tiene cristianos que estamos entregados de verdad, que no tenemos pelos en la lengua para decir el pecado y que nos odian por hablar la verdad. Pero así tiene que ser, porque dice la palabra de Dios que la palabra es como una espada que despedaza, cortante, que penetra y que duele y arde. Arde la palabra de Dios, pero es necesario que así sea para que nos dé esa fuerza para dejar la sinvergüenzada del pecado. Siempre Dios tiene fieles un pequeño remanente, como
lo vemos y como dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, tenemos que ser de los escogidos, no de los llamados, no de los que van a calentar una banca, a, a revolcarse, como alambres de electricidad. El Espíritu Santo sí toca, sí tumba, pero que sea realmente el Espíritu Santo, no que sea tus emociones y luego en tu casa ya eres otra persona. Que sea un arrepentimiento en la iglesia y en tu casa, que seas igual y que la paz de Dios esté con nosotros. Y dice en Amós 3:11: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, gloria solo a Dios. Así ha dicho Jehová en el 12, de la manera en el 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. El sexo fuera del matrimonio, engañar a la esposa, engañar al esposo, la masturbación sexual, en el Messenger, que hablando con las hermanas, hablando con los hermanos, que a ver tu foto, que mi amor, y que nos vamos a casar, y saliéndose de la voluntad de Dios, porque si somos solteros, Dios tiene una pareja para nosotros. Tenemos que ser pacientes y esperar, aunque tengamos 70 o la edad que sea de años, tenemos que esperar, porque dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pero ahora ya no quieren esperar, ya quieren platicar con hombres, mandarles. Los hombres enamoran a las mujeres para sacarles dinero, falsos pastores para estarles sacando dinero, y la mujer pensando que se van a casar con ella mandando el dinero, y igualmente los hombres a las mujeres también, y a veces van más lejos, mandándose fotos desnudos o encuerados por Messenger, y se pueden esconder unos de otros, pero de Dios no nos podemos esconder. Entonces tenemos que dejar todas esas sinvergüenzadas de pecado. Gloria solo a Dios. El alcohol también, que una copita, una cervecita, un seisito, todo eso, el alcohol, evitarlo mejor. No se diga la droga, evitarla, el cigarrillo, todo eso hay que evitar, todo eso que daña al templo de Dios y te hace perder el tiempo nada más. Todos esos espíritus de prostitución, también hay que dejar que el Señor quite todo eso, todos esos espíritus sexuales desordenados.
todo lo que es también la idolatría, que la santa muerte, que de santa pues no tiene nada. Todos los muñecos idólatras católicos, las muñecas que dicen que es María, la de la Biblia, eh, el muñeco que dicen que es Cristo, todos esos muñecos no le agradan a Dios, y lo podemos ver aquí en Amós 2:14, cuando dice los altares de Betel. Ellos les gustaban mucho los ídolos. A los israelitas se empezaron a hacer idólatras, y por eso cayó la maldición y el juicio sobre el pueblo de Israel. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Así que tenemos que estar alertas, y como lo decía ahorita, estoy seguro que casi todos los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, porque lo he visto, roban el dinero. Y dice la palabra de Dios que oremos por nuestros gobernantes. Dice la palabra de Dios que Él pone y quita reyes, pero no quiere decir que todos los presidentes son puestos por Dios, porque Él puede poner y quitar, puede permitir, pero no significa que sean de Dios. Hay que orar por esa salvación de los presidentes, de los alcaldes, los gobiernos, y orar también pues por los presidentes, ¿verdad? Que pues que no sean ladrones, que conozcan a Jesucristo. Y por eso mucha gente gloria solo a Dios. Por eso mucha gente no quiere servir a Cristo, porque servir a Cristo es no robar, no sexo fuera del matrimonio, no música mundana. Y pues la gente es lo que te encanta, es lo que les encanta, y pues tienes que decidir, el diablo o Dios. No, hermano, es que no es malo tener sexo fuera del matrimonio, es algo normal. Dios dice otra cosa, y pues voy a ser positivo. Tengo fe en Dios que los que estamos ahorita y los que van a escuchar este mensaje somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Dios. Y dice en Amós 3:15, gloria solo a Dios. Gloria solo a Dios. Pasan muchas motonetas por aquí, por donde estoy ahora, pero dice en Amós 3:15, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Cuántas casas son arruinadas, son destruidas cuando viene un huracán? ¿Cuántas casas son destruidas por la lluvia? Y son juicios de Dios también los huracanes. Muchas personas dicen que son de la naturaleza, y es cierto, pero no pasa nada sin que Dios no lo permita. Ahí en Puerto Rico hemos visto que adoraban el reggaetón. A mí también me gustaba el reggaetón antes, no critico, pero pues son juicios de Dios de que la gente no se convierte, y ahora lloran y ayudan, y
Tenemos que seguir orando por Puerto Rico, por República Dominicana, todas esas islas que están por donde hay huracanes. En Estados Unidos también ha habido huracanes en estos últimos años. Y vemos aquí en Amós 3:15 cómo fue destruido todo Israel por su pecado. Y entramos en el versículo 4, en el capítulo 4. Tiene 3 versículos y con estos vamos a terminar. Dice así: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a tus señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre ustedes días en que os llevarán con ganchos y a tus descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echada del palacio, dice Jehová. Aquí vemos cómo Dios a las mujeres y a los hombres también van incluidos aquí, les llama vacas. ¿Cómo es una vaca? Una vaca es gorda, bien alimentada, ¿verdad? La vaca bonita, una vaca bonita de ese tiempo de Israel. Y cómo Dios nos compara con una vaca. ¿Por qué Dios nos compara con una vaca? Porque a veces somos como las vacas, sin inteligencia, como los animales. Entonces dice: oprimes a los pobres. Lo que empezamos hablando de que el esposo oprime a la esposa oprime al esposo, a los hijos a los padres, y es lo mismo que dijo Jesucristo, que el padre peleará contra la hija y el hijo contra la madre. Y tenemos que quitarnos todas esas opresiones, todos esos pleitos familiares. Que reine Jesucristo y que no reine el diablo en la familia. Toda esa envidia, toda esa diablura, hay que sacarla de nuestras vidas. Que no entre a nuestras vidas ese diablo que es el que hace la destrucción, la humillación. Y dice aquí el alcohol. Beberemos, ¿verdad? La cerveza, tienes que quitarte esa chicha, ese guaro, como le dicen en Honduras. La chicha, el guaro, la vironga, como dicen en México, la cerveza, la beer, como dicen en Estados Unidos. Tienes que quitarte ese licor, tienes que quitarte ese polvo blanco, tienes que quitarte esa hierbita, ese sexo fuera del matrimonio, tienes que dejarlo porque no agrada a Dios, y Dios es bueno. Dios nos da oportunidad, pero también el Señor nos castiga, aunque no le gusta al Señor castigarnos, pero lo hace porque hacemos esas sinvergüenzadas. Y dice, estamos en Amós 4:2. Ya vamos a terminar. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre ustedes días en que os llevarán con ganchos y a tus descendientes con anzuelos de pescador. Dios castiga y Dios no se hace para atrás. Cuando tú no te arrepientes, Dios no se hace para atrás.
y vemos cómo les pusieron en la nariz, les pusieron un gancho y se llevaron a todo el pueblo de Israel con una cuerdita, con un cordoncito de la nariz. De ahí los estiraban de ahí. A los que dejaron vivos, cómo los esclavizaron por su pecado. Y es lo mismo que hace el pecado con nosotros, esclavizarnos. Y dice la palabra de Dios que Lucifer anda como un león rugiente, y nosotros, tal vez algunos no puedan ver los demonios, no puedan ver a Lucifer, pero él anda ahí, el Lucifer, y el Lucifer es inteligente. Por eso dice un dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque Lucifer y nuestra propia carne nos incita al sexo fuera del matrimonio, y el mundo, la vanidad del mundo, las amistades también. Y si eres virgen, quieren que pierdas tu virginidad. Ya quieren que andes drogada o drogado o alcoholizado. Entonces tenemos que dejar todo eso. El polvo ese blanco, la hierbita alucinógena, la marihuana, la cocaína y todas las demás drogas. Gloria solo a Dios. La otra vez me dijo una señora que no debo de mencionar los tipos de drogas, pero es necesario para que veas que el Espíritu Santo es el que te está hablando. Y con este versículo terminamos. Amós 4:3. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Vuelvo y lo repito: fueron esclavizados el pueblo de Israel, los que dejaron vivos. A las mujeres les sacaron el niño del vientre, los bebés. Y a los niños los estrellaron contra las peñas. Los mataron, a los soldados también. Pocos fueron los que sobrevivieron. De estar en el lujo de tenerlo todo, cayeron en la esclavitud. Y vuelvo y lo repito, es lo mismo que pasa con nosotros. El pecado te esclaviza, el pecado te destruye, el pecado no te da la paz que solamente Jesucristo, mediante su cruz, puede darnos esa paz. Y si no eres cristiano, si no eres cristiana, o si estás con un pie adentro y con un pie afuera, haz esta oración. Haz esta oración, porque al rato no sabes si vas a estar vivo o viva. Nadie sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, y somos personas de agua y de sangre, que cuando Dios lo quiera vamos a morir, y hay que estar preparados cuando partamos de este mundo. Repite esta oración: Jesucristo, te pido perdón por mis pecados,
Perdona mis pecados, me arrepiento, creo que eres Dios, que moriste por mí y al tercer día resucitaste. Te abro las puertas de mi corazón, entra en mi corazón, cámbiame, ayúdame a esforzarme y que el fuego de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, y nos ayude. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por todas las personas que se dan el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Gloria solo a Dios. Y podría estar predicando más tiempo, pero por hoy vamos a cerrar esta predicación. Y yo sé que muchos no quisieran que terminara, pero así es, y ya saben que estoy en Messenger y en Facebook. No cobro, no pido dinero, todo lo hago para Dios. El que pueda ayudar a mi ministerio, pues ya sabe, pero no tenga miedo que no soy cobrador. Y para finalizar, vamos a orar para que el Señor nos dé esa fortaleza para seguir en el poder del Espíritu Santo y para dejar toda esa sinvergüenzada del pecado. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos perdone. No te preocupes si has pecado. Ahora, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y todas son nuevas. Si eres soltero, soltera, el Señor tiene una pareja en su tiempo, espérala. No andes ahí en Messenger, en Facebook buscando. Espera que sea el Señor, que te la mande a la iglesia que tú vas y no por Facebook y por Messenger. Vamos a orar cualesquiera que sea tu necesidad. Y si estás enfermo, si estamos enfermos, Dios sana. Ese esposo que le da entrada al diablo, también vamos a orar por esos esposos, por esas esposas, por esos hijos, por esos abuelos, o sea, el familiar que sea. Vamos a orar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el único que hace los milagros. Dios santo, gracias porque tu palabra ha sido expuesta una vez más, Señor. La gloria y la honra es tuya, el poder es tuyo, Señor. El fuego de tu Espíritu Santo reprenda, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, de cada persona que está ahora escuchando y de cada persona que va a escuchar. Que puedan venir a ti, Jesucristo, que puedan conocerte a ti y que puedan servirte a ti. Que podamos ayunar, Señor, que podamos orar, estudiar tu palabra, ir a una iglesia evangélica. Quita todo espíritu de crítica, todo esposo inconverso, Señor, todo hijo inconverso, todo familiar inconverso. Es tu promesa que dice en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos agarramos de esa promesa, Señor, por nuestros familiares, y que el fuego de tu Espíritu Santo siga ayudándonos, siga fortaleciéndonos para seguir en la santidad, y que tu unción, Señor, llénanos con tu unción, llénanos con tu poder, bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo para seguir, Señor, sintiendo esa presencia, que esa gloria sea mayor que la primera. Y sana, Señor, toda enfermedad, Padre, toda enfermedad. Ten misericordia de nosotros. Nosotros no somos quien para mandarte, pero usted tiene misericordia de nosotros, Señor. Usted tiene misericordia de nosotros porque usted sabe que nosotros somos esforzados, Padre. Síguenos esforzando, Dios. Por favor, ten misericordia de nosotros. Síguenos ayudando. En tu nombre, Jesucristo.
Amén y amén.